Hola, muy buenos días a todos. Hemos dejado pasar unos minutos para que os fueseis conectando a todos, pero vamos a arrancar ya. Os doy, por tanto, la bienvenida a este webinar, como sabéis, sobre herramientas de trazabilidad y certificación de origen en vinos. Mi nombre es Lucía Lloret, yo soy gestora de proyectos en la Fundación Empresa Universidad Gallega, FEUGA, y como sabéis, habéis visto el programa de esta jornada. Este webinar se enmarca dentro del proyecto del Grupo Operativo Galivino, que tiene por objetivo el desarrollo de modelos de predicción de origen en vinos de las denominaciones de origen gallegas. Por tanto, os vamos a presentar los resultados alcanzados en este proyecto, que termina este mes de diciembre, a cargo del Consejo Regulador de Valdeorras y la Universidad de Vigo, y posteriormente tendremos dos ponencias de temática relacionada con el proyecto a cargo de la Estación Enológica de Haro y del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, del ICVV. Antes de dar paso a estas jornadas técnicas, voy a realizar una muy breve presentación de FEUGA, de qué es lo que hacemos. Nuestro rol en el proyecto en Galivino es el de agente de innovación para llevar a cabo la gestión del proyecto, así como ejecutar el plan de comunicación y de divulgación del proyecto y de sus resultados. Por tanto, os voy a mostrar un poquito nuestro rol, que es quiénes somos. FEUGA es la fundación, como decía, Fundación Empresa Universidad Gallega. Es una fundación privada sin ánimo de lucro y tenemos nuestra sede en Santiago de Compostela, aunque contamos con oficinas en Coruña, en Vigo y una oficina también en Bruselas. Tenemos más de 30 años de experiencia como oficina de transferencia de tecnología y conocimiento, para lo cual diseñamos modelos de cooperación público-privados entre la cuádruple hélice, es decir, entre universidad, industria, sociedad y administración pública. Nos encargamos principalmente, nuestras líneas de trabajo principales son la promoción y gestión de proyectos de I+D+I, no solo en cuanto a la gestión técnico-administrativa económica de los proyectos en fase de ejecución, sino durante todo el ciclo de vida del proyecto, es decir, desde la ideación del proyecto, búsqueda de vías de financiación para financiar la ejecución de un proyecto, construcción de consorcios, búsqueda de socios, etc. Contamos además con una oficina específica de transferencia de tecnología y conocimiento que lleva a cabo tareas de comunicación, divulgación, también de formación y de explotación de resultados. Por lo tanto, llevamos a cabo la promoción y gestión, pero participamos también como socios en proyectos de I+D+I. En proyectos tanto autonómicos, nacionales como europeos. En el caso de europeos, contamos con más de 10 años de experiencia en la promoción y ejecución de este tipo de proyectos. En el esquema de la derecha podéis ver unos ejemplos de proyectos en los que hemos participado o participamos en la actualidad. 12 proyectos Horizonte 2020 o 7º programa marco, 8 proyectos Interreg y también proyectos Erasmus+. Y en el listado de la izquierda veis las diferentes líneas de trabajo o los diferentes servicios que ofrecemos: transferencia de conocimiento y tecnología, búsqueda de socios, identificación de vías de financiación, como anteriormente comentaba, estrategias de comunicación y divulgación, seguimiento de políticas, acciones de formación. Implementamos también en los proyectos metodologías multiactor para incorporar o para acceder a todos los agentes de interés del sector, cascade funding y gestión de proyectos. Específicamente en cuanto al sector vitivinícola relacionado con este webinar, contamos con más de 10 años de experiencia promoviendo, gestionando y participando en proyectos en este sector. Evidentemente el sector vitivinícola es de especial relevancia en nuestra región, es uno de los principales motores económicos y de ahí nuestra especial experiencia en este sector. Aquí tenéis algunos ejemplos de los proyectos actualmente en marcha en los que hemos participado con anterioridad en el sector vitivinícola. Los primeros son proyectos europeos. El IPM Works es un proyecto de Horizonte 2020 que arrancó muy recientemente, no puedo dejar la web porque de momento no está creada, en la que desde FEUGA vamos a participar con la creación y dinamización de un hub de innovación en el sector vitivinícola para el intercambio, la puesta en común de buenas prácticas relacionada con la gestión integral de plagas. Participamos también actualmente en el Viniote, es un proyecto Interreg Sudor en el que participan, por tanto, entidades portuguesas, españolas y francesas,
que ofrece un servicio de viticultura de precisión basado en red de sensores y Internet de las Cosas para la transformación digital del sector. Con anterioridad hemos participado en el Wet Wine, es un proyecto de cooperación transnacional para la conservación y protección del patrimonio natural. Hemos participado también en el Wine Network, una red temática para el intercambio y transferencia de conocimiento de las principales regiones europeas vitivinícolas, en un programa, un proyecto para el intercambio de buenas prácticas para la lucha contra las enfermedades de la madera de la vid y la flavescencia dorada. Otro ejemplo es el Patógeno, es un programa formativo para la mejora del conocimiento y la gestión de los virus de la vid. Y en el segundo listado podéis ver, son proyectos de grupos operativos tanto autonómicos como nacionales en los que participamos actualmente, entre ellos el Galivino, el Ferviña, que es un proyecto que termina también ahora en diciembre, que tiene por objetivo el desarrollo de un sistema integrado de fertilización en el sector agrario vitícola, el EVID, para el estudio de prácticas innovadoras para combatir las enfermedades de la madera de la vid, y actualmente trabajamos, el último es el Viticast, es un grupo operativo supraautonómico, tenéis la página web por si queréis echar un vistazo, que tiene por objetivo el desarrollo de soluciones innovadoras para la predicción de enfermedades fúngicas en vid. Bueno, pues mencioné en varias ocasiones los grupos operativos, como es el caso del Galivino. ¿Y qué es esto de los grupos operativos? Son agrupaciones de agentes con diferentes perfiles, es decir, agrupaciones en las que están representados tanto los usuarios finales, pueden ser agricultores, ganaderos, silvicultores, industrias agroalimentarias, etc. Está también representado el sector investigador, centros públicos o privados de I+D+I, universidades, centros tecnológicos, etc. Y entidades más transversales, como puede ser FEUGA, para acciones de formación, divulgación, comunicación de resultados, etc. Todas estas entidades se aunan para dar una respuesta a una oportunidad o a una necesidad detectada desde un enfoque multisectorial y con un enfoque de una acción conjunta. En el caso de Galivino es un grupo operativo autonómico que se ha visto beneficiado por las ayudas para la ejecución de proyectos de innovación de interés general de los grupos operativos de la AEAGRI, que es la Asociación Europea para la Innovación en Materia de Agricultura Productiva y Sostenible, en el marco del PDR gallego 2014-2020. En este caso contamos con un presupuesto de 100.000 euros, financiado por la Xunta de Galicia, el MAPA y cofinanciado en un 75% con fondos FEADER. En el caso de este proyecto del Grupo Operativo Galivino, ¿quiénes participamos? Por un lado, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, ellos son los representantes del grupo operativo y pues son los representantes de los usuarios finales en el proyecto. Está también representado los centros de investigación, participa en la GACAL, es la Agencia Galega de Calidad Alimentaria, a través de la Estación de Viticultura y Enología de Galicia, la EVEGA, y participa también la Universidad de Vigo a través del Grupo de Investigaciones Agroalimentarias y Agroambientales. Y, como vengo diciendo, FEUGA como agente de innovación para la gestión y divulgación de resultados del proyecto. Entonces, pues ahora que tenéis un poco el marco del consorcio y de qué es esto de los grupos operativos, va a las charlas técnicas. En primer lugar, como decía, con la presentación de los resultados de este proyecto, del Galivino. Antes de presentar a los ponentes, comentaros que cualquier comentario, cualquier duda, consulta que queráis plantearnos, que queráis plantear a los ponentes, lo podéis ir dejando en la misma página web donde estáis viendo este webinar, la emisión. Debajo del vídeo tenéis ahí el apartado de comentarios donde podéis ir dejando todas vuestras preguntas. Y al final de todas las charlas, pues tendremos una pequeña mesa redonda en la que iremos dando respuesta a vuestros comentarios. Por tanto, ahora sí, doy paso al siguiente ponente, él es Jorge Mazaira. Es el director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Valdeorras desde 1997. Es ingeniero técnico agrícola y es muy activo como docente en diferentes cursos de enología. Con anterioridad, además, ha trabajado en diferentes bodegas como técnico encargado del desarrollo del programa de defensa sanitaria de la vid. Y él nos va a hablar un poco acerca de la actividad del Consejo Regulador y del interés que tienen en este proyecto, en el Galivino. ¿Cuáles son los beneficios para un Consejo Regulador? Cuando quieras, Jorge, te doy la palabra.
Hola, buenos días. Bueno, pues yo voy a explicaros un poquito la implicación de lo que ha sido el Consejo Regulador de Valdeorras en este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de nada vamos a ponernos en situación. No se mueve la presentación. Ahora, disculpen, son los fallos del directo. Entonces, bueno, un poquito centrarnos dónde estamos situados, ¿no? Valdeorras está, como veis ahí, pues en la provincia de Orense, en la zona más oriental, ¿no? Un poquito el mapa es importante, sobre todo pues, en relación a lo que estamos o nos hemos dedicado a investigar este tiempo, ¿no? Que es el modelo de predicción de denominaciones de origen. O sea, por una parte limitamos con la comarca Bierzo y con su corredor de la de Bierzo, y en Orense, pues, denominaciones de origen. De aquí un poco la importancia, ¿no? Estamos hablando de denominaciones de origen de productos de calidad de diferentes zonas de producción. Por lo tanto, aquí tengo la importancia de los elementos que juegan o forman parte de estas denominaciones de origen para ver las diferenciaciones que son lo que realmente nos hace competitivos en el mercado, ¿no? O sea, compartimos, como podéis ver, bueno, pues sobre todo fronteras, compartimos variedades, en muchos casos pues son las mismas, y entonces lo que va a jugar un papel, nosotros consideramos importante a la hora de ver esas diferenciaciones en nuestros vinos, van a ser pues lo que nosotros llamamos nuestros microclimas, ¿no? Porque el resto de las cosas, pues ya como podéis ver, incluso eso estamos pues muy pegados, ¿no? Valdeorras generales, como podéis ver en la pantalla, bueno, pues tenemos una serie de variedades principales que son, sobre todo en blancas, la Godello, la Loureira, Treixadura, Dona Blanca, Albariño, compartidas con otras denominaciones de origen también. Y las tintas, bueno, pues como son pues la Mencía, Tempranillo, Brancellao, Merenzao, Sousón, que hay toda una serie de variedades, bueno, pues que se han ido recuperando y sobre todo también buscando la diferenciación y sobre todo un perfil de vinos totalmente distintos, ¿no? Resaltamos, sobre todo para el proyecto, nos hemos centrado sobre todo en la variedad principal de Valdeorras, que es la variedad Godello, y también la tinta Mencía, porque son las otras mucho más minoritarias, aunque hay un avance sobre ellas, pero bueno, va poquito a poco. Como veis, las hectáreas de viñedo que tenemos en la de Valdeorras pues son de 1.101 hectáreas, con 41 bodegas inscritas y 1.072 viticultores. Hago hincapié en las hectáreas porque no todas las hectáreas que hay en Valdeorras están inscritas, no es obligatorio. Y por lo tanto, bueno, pues dentro del Consejo Regulador debemos hacer especial hincapié en la superficie inscrita de nuestros socios y por lo tanto también diferenciarla con respecto un poco a los demás. Porque, como ve el título del proyecto, modelos de predicción de origen de los vinos. O sea, esto que nos parece pues, que es una herramienta fundamental y sobre todo incidir cuanto más técnicamente se pueda aportar datos, mucho mejor, sobre todo para preservar pues, el carácter de nuestros vinos. Esto todo, en cierta medida, lo llevamos haciendo desde hace muchos años, ¿no? O sea, como podéis ver ahí, nuestra primera reglamentación, o donde se nos otorga el concepto de denominación de origen ya viene del año 1945, ¿no? Donde se protege el nombre geográfico de Valdeorras. Eso parte, por lo tanto, de la base de que en su momento en Valdeorras ya existía una diferenciación del producto que aquí se ampara, ¿no? Que son sus vinos. Por lo tanto, bueno, pues esto quiere decir que había aquí ya pues un microclima, había unas variedades y habría una tipología de vino que se hacía diferente a los demás y que de alguna manera había que protegerlo, ¿no? Había que diferenciarlo de los demás. Bueno, todo esto va evidentemente pasando el tiempo, vamos evolucionando, vamos adaptándonos pues un poquito a los tiempos modernos y bueno, pues ahí tenemos ya también que en el año 1957 se aprueba su primer reglamento, ¿no? Un reglamento donde ya se van especificando pues las características que van a tener estos productos, sobre todo para poder ponerle la precinta de calidad o la garantía de calidad, o sea, esa garantía de origen de la que estamos hablando, ¿no? Y por último, el 24 de noviembre de 2009, ya pues es la última revisión que hacemos a nuestros reglamentos, donde, bueno, pues ya adaptamos a las condiciones
actuales de la tipología de vinos que queremos ser, ¿no? Y qué queremos hacer en el futuro. Para nosotros, evidentemente, esto es muy importante porque es donde vamos a basar todo nuestro trabajo. O sea, eso es lo importante. Entonces, bueno, pues como veis, la filosofía de la DEO Valdeorras, en todo momento, ya estamos hablando de hace 75 años, trata de garantizar el origen. Entonces, este origen, pues, cómo llevamos trabajando durante todos estos años para poder llevar al cliente el producto que proviene de Valdeorras. Pues, con lo que decimos, ¿no? La garantía de origen, que en definitiva significa la trazabilidad del producto. Entonces, bueno, pues como veis, nosotros aquí lo hacemos desde el viñedo, con lo cual, pues eso significa que las superficies tienen que estar inscritas en la denominación de origen, donde nosotros, mediante las auditorías de viñedo, verificamos su superficie y las variedades que están ahí. Claro, porque no todas las variedades se pueden plantar en Valdeorras para estar inscritas dentro del Consejo Regulador, sino son las que tienen que estar en su reglamento. También trazamos desde las uvas, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es auditorías de vendimia, por lo tanto, donde garantizamos la procedencia de las uvas. Llegamos hasta el viñedo en el momento de la vendimia para verificar que las uvas que están entrando en la bodega provienen de los viñedos inscritos dentro de la denominación de origen y de los viticultores inscritos también ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es uno de los puntos tal vez más importantes y de los que se ha centrado también mucho el trabajo de la predicción de nuestros vinos en este proyecto, ¿no? No más importante deja de ser el vino, ¿no? El vino, por lo tanto, lo que hacemos son auditorías de elaboración, las auditorías de control de rendimientos de elaboración, que está todo, evidentemente, muy legislado y muy controlado por parte nuestra y por parte de todas las autoridades, ¿no? Yo quiero hacer aquí un hincapié, que incluso nosotros, pues, verificamos el 100% de las partidas de vino que están en la bodega. Eso quiere decir que todos los depósitos que están en cada bodega y que quieren pasar a ser embotellados con la precinta de garantía del Consejo Regulador han de pasar por un comité de cata, un análisis organoléctrico, un análisis químico, donde pues tiene que cumplir con lo establecido en el reglamento. Todo esto para obtener un producto de calidad, que bueno, damos por supuesto que la calidad ya se le presupone, para que el consumidor tenga la mayor fiabilidad posible de nuestros productos. La implicación de Valdeorras en el proyecto Valivino, por lo tanto, pues se basaba en implementar nuevas herramientas para reforzar esta garantía de origen de nuestros vinos. Tal vez, bueno, pues con todo este trabajo queremos ser más exigentes y, por lo tanto, tener todas aquellas herramientas posibles para nosotros garantizar nuestro origen, garantizar que los vinos que se están consumiendo y que pone nuestra precinta de Valdeorras son de Valdeorras. O sea, consideramos que incluso todo lo que estamos haciendo se puede implementar, se pueden hacer más cosas para tal vez dar más garantía de origen, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues lo que estamos intentando hacer es eso, la certificación de origen, la autenticidad y la calidad. Calidad, como decía, se presupone dentro y cuando de todos estos controles que hacemos, bueno, pues pasan bastantes filtros como para que lleguemos al consumidor con todas las garantías posibles, ¿no? Evitar la vulnerabilidad de nuestros vinos de calidad contra los fraudes, evidentemente, asegurando una mayor protección del consumidor frente a las falsificaciones. No es la falsificación tal vez del vino. Sabemos entre todos que falsificar un vino tal como está es muy difícil por toda la cantidad de compuestos que ahí forman parte de ellos. Pero lo que sí podría haber algún posible fraude sería, bueno, pues utilizar nuestras precintas de calidad de forma no adecuada o que no correspondieran con los vinos que nosotros, bueno, pues estamos protegiendo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lo que intentamos y llevamos haciendo muchos años es eso, preservar la identidad de nuestros vinos y sobre todo lo que pone al final de esta diapositiva, la sostenibilidad del sistema productivo. Si los consejos reguladores no protegemos a nuestros viticultores, a nuestras bodegas de posibles fraudes, la viticultura desaparecería y por lo tanto sería una pérdida irreparable en el patrimonio que tenemos y sobre todo, bueno, pues de lo que tanto estamos hablando, ¿no? De la sostenibilidad de los pueblos, de la sostenibilidad de las aldeas y de los pequeños núcleos urbanos donde realmente pues lo que es el vino forma parte importante de la economía. El Consejo Regulador de Valdeorras prácticamente utiliza el 70% tanto de sus recursos humanos como económicos en el control de calidad. Por lo tanto, para nosotros eso es muy importante.
¿Cómo hemos desarrollado de Valdeorras en el proyecto? Bueno, pues ha sido recogiendo las muestras para el envío y su análisis, ¿no? Entonces, las muestras han intentado ser lo más representativas posibles de las bodegas y la de Valdeorras. ¿Por qué? Pues que tenemos unas características geográficas bastante distintas, ¿no? O sea, somos una de las primeras DOs de Galicia en empezar a vendimiar y las últimas que acabar. Por lo tanto, esto significa, bueno, pues que alcanzamos los puntos de madurez en diferentes momentos y, por lo tanto, bueno, pues intentar evitar lo máximo posible las diferencias en este aspecto para que a la hora de obtener los resultados, pues no intercedieran muchísimo en el tema final. En producción por variedades y superficies fitas también buscamos una cierta homogeneidad en cuanto a la producción, ¿no? Tanto bodegas pequeñas como bodegas grandes, porque todas llevan el precinto de calidad y, por lo tanto, bueno, pues ahí tienen que estar todas. Las variedades principales, lo que decía en un primer momento, hemos hecho pues, el estudio sobre la variedad godello y la variedad mencía 100%. En nuestro caso, los godellos están por legislación obligados a ser 100%, pero las mencías y el resto de vinos pueden llevar mezcla de variedades. Entonces, hemos intentado que fueran eso, mencías 100% para evitar la menor variabilidad posible en cuanto a los resultados finales, ¿no? Y las técnicas de elaboración, pues que fueran, un poquito así decirlo, lo más homogéneas posibles para exactamente volver a lo mismo, ¿no? O sea, que no hubiera interferencias pues, en el resultado final. En este campo lo que hicimos en la toma de muestras fue pues, depósitos homogéneos y representativos de la bodega. Recogimos 3 botellas de 750 mililitros con nuestros códigos identificativos para que solamente saber la DO Valdeorras quiénes son los que han participado y nadie más, ¿no? Y conservación en cámara frigorífica, pues a la temperatura de 10-12 grados hasta que pues las enviamos a nuestros compañeros de laboratorio que ahora mismo pues nos expondrán los resultados. Bueno, pues hasta aquí mi presentación y bueno, pues al final cualquier duda sobre esto pues la responderemos de forma agradecida. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Vamos a dar paso entonces a la siguiente charla, en la que, bueno, pues se mostrarán, describiremos los resultados alcanzados en este proyecto, en Galivino, desarrollo de modelos de predicción de origen en vinos. La ponencia será a cargo de Gonzalo Astray, de la Universidad de Vigo. Él es licenciado en Tecnología de los Alimentos y doctor por la Universidad de Vigo. Actualmente es personal docente investigador de la UVigo en el Departamento de Química Física de la Facultad de Ciencias de Ourense, donde desarrollan modelos de predicción basados en inteligencia artificial para la determinación de variables de interés en diferentes campos, no solo tecnología de los alimentos, sino también en el área de la química, palinología, hidrología, entre otros. Por tanto, Gonzalo, cuando quieras, te doy la palabra. Bien, muchas gracias, Lucía. Buenos días a todos. Yo hoy comparezco aquí como representante del grupo de investigación AGA1, que nos encontramos en la Facultad de Ciencias de Ourense de la Universidad de Vigo, como miembros del grupo de investigación Galivino. Lo que vamos a ver es un resumen del proyecto, decir que seguimos actualmente trabajando en el proyecto y, como veremos al final, el proyecto no se acaba ahora en diciembre. Seguimos con ello, veremos que seguimos comprando muestras de vinos, seguimos recolectando muestras de vinos de las denominaciones de origen. Comenzamos entonces con la presentación. Bueno, ¿cómo comenzó esto? La idea de este proyecto surgió básicamente allá por el año 2018 con la posibilidad de presentar un proyecto de retos de jóvenes investigadores donde nos queríamos sobre todo utilizar esas herramientas de inteligencia artificial que estamos utilizando día a día en nuestro laboratorio, intentar utilizarlas en algo tan importante como es la seguridad alimentaria, la autenticidad alimentaria y aplicado a algo muy nuestro que básicamente es el vino. Sabéis que Galicia cuenta con 5 denominaciones de origen, perdón, y estas 5 denominaciones de origen eran un buen objetivo para intentar aplicar estas técnicas experimentales que utilizamos. El problema que teníamos básicamente es que estas 5 denominaciones de origen no están aisladas en nuestro planeta, no están aisladas en el universo. Hay otras denominaciones de origen, como puede ser la denominación de origen Bierzo o los vinos de Cangas,
que evidentemente pueden tener similitudes, en este caso, por ejemplo, con la denominación de origen Valdeorras, y que pensamos que sería una buena idea no enfocarnos solo a esas denominaciones de origen de la Comunidad Autónoma de Galicia, sino a sus vecinas también. Y cuando hablamos de vecinas no nos referimos solo a otras denominaciones de origen o vinos de calidad españoles, sino también a otros vinos portugueses. Ese fue el germen de la idea de este proyecto. Y básicamente ahora lo que os voy a exponer es más o menos cómo hacemos estos modelos que desarrollamos en el laboratorio. Evidentemente nos hacen falta unas muestras de vino. En este sentido, pues hay que agradecer, y quiero agradecer especialmente a Jorge, el director técnico de la denominación de origen Valdeorras, por lo bien que se ha portado con nosotros, por la gran cantidad de vinos que nos ha aportado, incluso que se ha puesto en contacto con otras denominaciones para que nos cedan algunas de sus botellas. Otras de las botellas de vino que hemos analizado, pues las ha ido consiguiendo el departamento a través de distintos contactos que tiene. Y cuando esas botellas llegan a nuestros laboratorios, lo que hacemos básicamente son una medida de análisis experimentales. Esas técnicas experimentales pueden ser análisis por cromatografía para identificar compuestos volátiles o, por ejemplo, espectrofotometrías de masas para determinar o identificar elementos químicos, metales, metaloides, o otro tipo de pruebas analíticas más del día a día del laboratorio, como puede ser medidas de acidez, de polifenoles, etc. Una vez tenemos todos estos datos, lo que intentamos hacer es agruparlos en una gran base de datos, miramos a ver si los podemos juntar, vemos a ver qué datos son más fiables, porque siempre puede haber ahí algún problema con los datos, con las identificaciones de elementos. Una vez analizamos esos datos, lo que tenemos es básicamente una gran base de datos. Esa base de datos es la que nos sirve para empezar a desarrollar nuestros modelos de predicción. Y básicamente nosotros lo que hacemos en nuestro laboratorio y en el grupo de investigación son modelos basados en inteligencia artificial y básicamente lo que llamamos data mining o minería de datos. Para lo cual necesitamos en principio una gran base de datos. Con esa base de datos desarrollamos nuestros modelos, validamos los modelos. Una vez validados seleccionamos el que creemos es el mejor modelo y una vez hecho esto procedemos a testear el modelo o a realizar sobre él una serie de consultas para ver cómo funcionaría, digamos, ese modelo aplicado en el mundo real. Los modelos que hemos desarrollado en este proyecto nos íbamos a centrar sobre todo en lo que son redes neuronales artificiales. Pero finalmente, pues ya que estábamos desarrollando los modelos basados en Machine Learning, decidimos no solo utilizar redes neuronales artificiales, sino máquinas de soporte vectorial y también bosques aleatorios. Ahora, en las siguientes diapositivas veremos un poquito así por encima qué es cada una de estas cosas. Una vez desarrollados los modelos, una vez validados y testeados, lo que tenemos es un nuevo conocimiento que en principio nos permite fijarnos o determinar cuáles son aquellas características que nos pueden servir a la hora de garantizar el origen de un vino. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente el objetivo final es intentar tener una herramienta que sea usable o utilizable para el público en general, sobre todo para las denominaciones de origen y evidentemente difundir los resultados que hayamos alcanzado con nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo es la matriz de datos más o menos que tenemos una vez hacemos todos estos análisis? Bueno, la matriz de datos es algo parecido a esto. Evidentemente esto está muy resumido porque he tenido que encajarla aquí y la he tenido que poner a un tamaño que más o menos se vea. Y lo que vemos aquí es básicamente una serie de columnas cuyas variables les hemos llamado x1, x2, etcétera, hasta xn, que básicamente son las distintas variables, ya sean de espectrofotometría, ya sean de volátiles o de análisis rutinarios. Además hemos incluido, pues, entre otras, el color del vino que aparece aquí, añadas, tipo de uva, el porcentaje de la mezcla que lleva la botella de vino, la denominación de origen, si es vino gallego o no es gallego, bueno, etcétera. Una serie de columnas donde tenemos toda la información de las botellas de vino que hemos ido consiguiendo. Evidentemente, mucha de esta información, y no me refiero a los análisis experimentales, sino a los análisis de la propia botella, nosotros los desconocemos. Como bien ha dicho Jorge, el director técnico de la denominación de origen Valdeorras, cuando él nos enviaba las botellas, esas botellas nos venían con un número que solo ellos conocen a quién pertenece. Esos análisis son totalmente ciegos, por lo tanto hay muchas columnas de información que están prácticamente vacías debido a este hecho. Bien, cuando tenemos esta matriz, cuando tenemos la gran matriz de bases de datos, lo que tenemos que hacer básicamente es dividir nuestra matriz en tres grupos. Un primer grupo que le vamos a llamar datos de entrenamiento, que nos van a servir para elaborar nuestros primeros modelos. Un segundo grupo que nos va a servir para elegir
cuál es el mejor modelo de todos los desarrollados, y un tercer grupo que le vamos a llamar un grupo de consulta, que nos va a dar una idea de cómo va a funcionar esta herramienta si la aplicásemos en la vida real, en la situación real. A día de hoy, nuestra base de datos cuenta con 200 botellas de vino. Esto es lo que tenemos a día de hoy. Como pueden ustedes ver, pues hay algunas, por ejemplo, denominaciones de origen, como por ejemplo la denominación de origen Valdeorras. A ver si luego, aquí tengo el puntero. Tenemos por aquí, la denominación de origen Valdeorras, que tenemos 76 botellas. De ahí que en la primera diapositiva ya le daba las gracias al director técnico, a Jorge. Ha colaborado muchísimo con el proyecto, enviando muestras. Vemos que otras denominaciones de origen, las que más solemos tener botellas, son las denominaciones de origen gallegas. Tenemos Ribeira Sacra, tenemos Rías Baixas, tenemos Ribeiro. Y después tenemos otras denominaciones de origen, incluso vinos de calidad, donde la representación que tenemos actualmente es meramente anecdótica. Por ejemplo, Jumilla, tenemos 3 botellas, vinos portugueses donde solo tenemos una botella, Somontano solo una botella. Tener tan bajo número de botellas es un problema, básicamente porque lo hemos visto en la diapositiva anterior, me voy a remitir a la anterior, porque necesitamos dividir la base de datos en 3. Eso significa que si queremos tener una representatividad, aunque solo sea de la misma bodega, deberíamos tener un mínimo de 3 botellas y eso muchas veces no lo tenemos. Entonces hay muchas de estas denominaciones de origen que no han podido entrar en lo que es la base de datos para realizar los modelos. Poco a poco vamos cada vez obteniendo más vinos, pero esto es una labor ardua. Y poco a poco, pues eso, iremos incrementando la base de datos, iremos incrementando el número de vinos de cada denominación de origen y, por supuesto, también las diferentes denominaciones de origen. ¿Cuáles son esos modelos que estamos utilizando? Bueno, ¿qué es eso de aprendizaje máquina o qué es eso de inteligencia artificial? Vamos a ver un poquito cuáles son esos modelos, pero muy por encima, para hacernos una idea general. Y el primero de nuestros modelos, como hemos comentado ya en la diapositiva anterior, son las redes neuronales artificiales. Una red neuronal artificial es básicamente una manera matemática informática de intentar imitar el razonamiento humano, la forma de aprender del ser humano. Un cerebro biológico consta de una serie de neuronas que están interconectadas entre sí, neuronas que reciben la información, que serían estas de aquí, estarían recibiendo la información de esas columnas de la base de datos que hemos visto anteriormente, una serie de neuronas donde se procesa la información y se transmite la información hacia las capas de adelante, hacia las capas siguientes, perdón, que sería esto que llamamos capa oculta o capa intermedia, y una capa de salida que es básicamente donde se generan las respuestas o las predicciones que nosotros deseemos. En este caso, pues estamos viendo un esquema de una red neuronal que tiene n neuronas en la capa de entrada, es decir, hay n columnas de información, una sola capa oculta donde hay, en este caso, 6 neuronas que están procesando la información y una capa de salida que nos va a decir si esos vinos que nosotros ahora mismo le estamos presentando a la red neuronal pertenecen a alguna de estas denominaciones de origen. En este caso, denominaciones de origen, pues gallegas. Aquí, visto así, de esta manera, explicado así, parece un proceso muy sencillo. El problema es que la arquitectura o la estructura que pueden tener estas redes neuronales no está determinada y hay que determinarla mediante un procedimiento de ensayo-error. Eso significa que hay que hacer muchos tipos de redes neuronales diferentes, por lo cual este proceso se extiende mucho en el tiempo. Nosotros en el departamento hemos llegado a tener modelos de redes neuronales trabajando durante 2 semanas para intentar obtener un modelo que fuese fiable. Entonces, este modelo es un modelo muy fiable cuando hablamos de datos numéricos. En este sentido, si quisiésemos hacer predicciones numéricas, sería un modelo muy fiable. Cuando estamos hablando de modelos para intentar categorizar, también es un modelo fiable, pero tarda mucho más tiempo que si fueran datos numéricos de salida. El siguiente de los modelos que hemos realizado son las máquinas de soporte vectorial. Una máquina de soporte vectorial es básicamente un programa informático que recibe esa información del exterior y lo que hace en este caso lo he representado solo con 2 variables. Vamos a suponer que queremos predecir aquellos vinos que son gallegos de vinos que no son gallegos. Básicamente lo que hace es desarrollar o buscar un plano de separación entre las muestras de vino gallego y vino no gallego. Evidentemente, si tenemos más categorías en las cuales tenemos nuestros vinos, es decir, por ejemplo, las 5 denominaciones de origen gallegas, lo que se estaría aquí sería no solo buscando un único plano de separación, sino que se buscarían más planos de separación.
En este caso, que es el más sencillo de representar, que es el que tenemos aquí puesto, podemos ver cómo este plano de separación está separando esos vinos gallegos de no gallegos, pero sí que se ve, por ejemplo, que debajo del plano de separación, donde en teoría debería haber vinos gallegos solo, vemos que existe también algún donde debería haber solo vinos no gallegos, vemos que existe también algún vino que es gallego. Y lo mismo pasa en el plano de arriba. En la parte de arriba de ese plano de separación, donde en teoría debería haber solo vinos gallegos, pues evidentemente el programa no es una herramienta perfecta y está generando algún resultado erróneo. Y el tercero y último de los modelos son los bosques aleatorios. Un bosque aleatorio es algo similar a un árbol de toma de decisiones, pero en gran número. Es decir, en este caso no tenemos un único árbol, sino lo que tenemos es una gran cantidad de árboles. ¿Cuál? Pues evidentemente tampoco lo sabemos. Nos pasa exactamente lo mismo que nos pasaba con las redes neuronales. Necesitamos, a través de un método de ensayo-error, ir probando distinto número de árboles y intentar encontrar cuál es el sistema y qué número de árboles tiene, y con ese sistema intentar obtener los mejores resultados posibles. En este caso, lo que presento aquí es básicamente un bosque aleatorio que está constituido por 3 árboles. El árbol número 1, como se puede ver, es básicamente un árbol de toma de decisiones en el cual en el primer nodo se fija en la variable x y 1. En función de los valores de esa variable nos lleva a un nodo o a otro. En este caso vemos que nos lleva a este nodo de aquí, y sucesivamente en función de la variable adjunta a cada nodo nos va guiando a través del árbol, hasta que al final pues básicamente nos dice que este vino que le hemos preguntado es un vino de una denominación de origen gallega. El siguiente árbol, el árbol número 2, que también pertenece a este bosque, vemos que tiene una estructura completamente distinta y nos está diciendo que el vino, por ejemplo, es no gallego. Y el árbol 3, el último de los árboles de la estructura, nos está diciendo que es un vino gallego. ¿Cómo se realiza la predicción final? Pues la predicción final básicamente es el voto mayoritario. Tenemos 3 árboles, 2 árboles han dicho vino de denominación de origen gallega, por lo tanto, el programa nos diría que es un vino de la denominación de origen gallega. Este es básicamente los 3 tipos de modelos que hemos desarrollado para asegurar esa autenticidad alimentaria de denominaciones de origen gallegas. Nuestros primeros resultados, que son que voy a exponer ahora, son unos resultados que hemos obtenido hará como algo más de un año. En esos primeros modelos que hicimos, debido a la baja cantidad de botellas que teníamos, bueno, lo primero de todo, disculpen por el número que pone aquí, modelo 2, realmente este es el primero que voy a exponer, pero de los nuestros es el modelo 2, entonces prefiero dejar los nombres originales por si después hay algún tipo de pregunta y tengo que remitirme a ellos y se me va un poco la cabeza. Entonces, en este modelo, en el primero que estoy aquí exponiendo, que es nuestro modelo 2, lo que hemos hecho ha sido intentar desarrollar un modelo que sea capaz de discernir entre una botella de vino que le presentemos si es un vino de alguna de las denominaciones de origen gallegas. En este caso, como pueden ver, tenemos muchas botellas de la denominación de origen Valdeorras, tenemos 54 botellas, pero vemos que de las otras denominaciones de origen tenemos pocas botellas. Esto puede suponer un problema, y efectivamente es un problema por la forma del reparto de los datos que comentábamos anteriormente. ¿Qué hemos hecho para ello? Bueno, teniendo en cuenta que esto era unos modelos previos, lo que hemos hecho ha sido hacer unos análisis por triplicado, que es como se hace normalmente en laboratorio de manera rutinaria, pero hemos usado los análisis de los triplicados para desarrollar el modelo. Usando estos análisis de triplicados ya pasamos de muestras teóricas de vino Monterrey de 3 a 9, y usando estos análisis, al desarrollar los diferentes modelos, que los tenemos aquí a la mano derecha, hemos visto cómo su precisión o los diferentes niveles de precisión para cada una de las etapas del desarrollo de los modelos. Y en vista de estos datos podemos concluir que, bueno, en principio, un modelo de predicción basado ya sea en redes neuronales, en máquinas de soporte vectorial o en random forest, en bosques aleatorios, funcionan de una manera correcta para predecir estas 5 variedades de origen gallegas, por lo menos para diferenciarlas entre ellas. Y lo vemos perfectamente, por ejemplo, aquí en la etapa de consulta del modelo SVM, donde pues, nos da una fiabilidad en la precisión del 94%.
Aquí realmente debería poner SVM, pero esto pasa algo similar a lo que hemos dicho con el nombre de los modelos. Esto es una terminología específica que tenemos en el laboratorio para estos modelos. He preferido dejarla así por si después en el turno de preguntas hay alguna cuestión y no equivocarme con los modelos únicamente SVM. Entonces, en principio, el modelo SVM vamos a decir que en ejecución normal de puesta en práctica, pues daría un índice de fiabilidad de un 94%. El segundo de los modelos que hemos intentado desarrollar ha sido, bueno, pues ya que tenemos vinos que no son gallegos, vamos a ver si podemos discernir entre vinos gallegos, o más bien vinos de DOs gallegas y vinos que no sean de DOs. En este caso hemos actuado de la misma forma que en el modelo anterior y vemos que en principio, pues sí, vemos que los modelos en fase de consulta pues funcionan bien, unos funcionan mejor que otros, pero bueno, en principio, teniendo en cuenta la poca cantidad de vinos que teníamos en ese momento, pues funcionaba bastante bien. Vemos que tienen valores de precisión entre el 83 y el 93%. Una vez hecho esto, lo que dijimos fue, bueno, pues vamos a intentar no solo decir si son vinos pertenecientes a DOs gallegas o si no lo son, vamos a intentar determinar su DO de procedencia. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue intentar utilizar la base de datos mayor posible, teniendo en cuenta las limitaciones de vinos que teníamos, y actuamos de la misma manera que los modelos anteriores. Y como vemos en este caso, los modelos que tenemos aquí, pues lo mismo sucede que en los modelos anteriores. En las etapas de entrenamiento y validación funcionan razonablemente bien, por no decir muy bien, y en la etapa de consulta funciona bastante bien. Tenemos unos resultados de precisión entre el 87 y el 92%. Este modelo número 4 es un modelo en el cual hemos incluido como una de las variables de entrada lo que es el color del vino. Es decir, a nosotros puede ser que el color del vino nos ayude a identificar cuál es la denominación de origen de procedencia. Esa fue una idea general que tuvimos y lo que hicimos fue, bueno, pues mira, ya que lo hemos hecho con el color del vino, vamos a intentar quitar el color del vino a ver cómo evolucionan esos modelos o a ver cómo funcionarían esos modelos. Y vemos que la diferencia que hay entre incluir el color del vino y no incluirlo es muy, muy ligera. Vemos nuevamente como en las fases de entrenamiento y validación de todos los modelos los ajustes son muy buenos y en la fase de consulta pues obtenemos unos ajustes también muy buenos. El problema viene aquí ahora porque claro, estos modelos están hechos todos con los triplicados. Están hechos con los triplicados porque en ese momento no teníamos una base de vinos importante. A medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido consiguiendo más vinos. Entre ellos porque parte nos los han ido enviando desde la denominación de origen Valdeorras, otros porque los han ido consiguiendo desde el departamento. Entonces hemos ido actualizando estos modelos poco a poco. En la actualización actual, lo que tenemos, como podemos ver aquí, ya hemos incrementado un poco el número de botellas de cada una de las denominaciones de origen gallegas. Estos modelos están ya todos hechos sin los análisis por triplicados, tan solo hechos con un análisis por botella. Y lo que vemos aquí es que evidentemente, y como era de suponer, los niveles de precisión caen. Caen, por ejemplo, en este caso, cae hasta el 80% en el caso del Random Forest. Aquí estamos, hasta el 80% en el caso del Random Forest. Lo que hay que decir, sí, y es cierto, y es que esto está pasando muy probablemente porque la denominación de origen Valdeorras, porque el número de botellas de esta denominación es muy superior al resto de las denominaciones. Y cuando estamos obteniendo los resultados los estamos obteniendo sobre todo en las denominaciones que no son Valdeorras. Es decir, todos aquellos vinos que pertenecen a la denominación de origen Valdeorras, ahora mismo no puedo decir que en todos los modelos siempre son bien predichos, pero suele pasar, o es lo que hemos visto, que los vinos de Valdeorras nunca tienen una predicción incorrecta. Esto básicamente es porque se puede observar en esta tabla de la izquierda el número de botellas de la denominación de origen Valdeorras es siempre muy superior a las de las otras denominaciones. Lo interesante aquí sería ir consiguiendo más vinos de las otras denominaciones e ir igualando un poco más la distribución de vinos entre las denominaciones de origen gallegas. De la misma manera que habíamos hecho aquellos modelos previos para ver si podíamos discernir entre vinos gallegos pertenecientes a DOs gallegas y vinos no gallegos, pues lo hemos hecho ahora únicamente usando las botellas. En este caso podemos ver que los ajustes son también bastante buenos
sobre todo en el caso del modelo de redes neuronales artificiales, donde podemos ver que para la etapa de consulta, para esa etapa de uso diario de la aplicación, pues tendríamos un porcentaje de acierto en la predicción del 90%. Y finalmente tenemos los modelos 4 y los modelos 5, que son análogos a los vistos anteriormente, pero que evidentemente estos vuelven a estar hechos sin botellas. Seguimos manteniendo el problema de que tenemos muchas botellas de la denominación de origen, Valdeorras, los datos están bastante descompensados y aquí sí que podemos ver que con esta descompensación de datos el porcentaje en la fase de consulta de los modelos cae muchísimo, siendo el modelo más preciso a la hora de las predicciones, el modelo de Random Forest, donde alcanza apenas un 67%. Esto se debe básicamente pues, a que, por un lado, la denominación de origen Valdeorras tiene una gran representatividad en los datos que estamos analizando y, por otro, el motivo está básicamente en, por ejemplo, la denominación de origen Valdepeñas, donde solo tenemos 4 botellas. Estas 4 botellas, a la hora de dividir nuestra base de datos, eso también hay que decirlo, la división de la base de datos es totalmente aleatoria. Nosotros no dividimos la base de datos a nuestro antojo. Es totalmente aleatoria y puede darse el caso de que estas 4 botellas de vino no caigan una en cada una de las divisiones de la base de datos. Esto lo que puede pasar es que nos esté descompensando o nos esté influenciando las predicciones de los modelos, o más que las predicciones, lo que nos esté influenciando es la construcción y el desarrollo del modelo. Por eso es tan importante incrementar el número de botellas de cada una de las denominaciones de origen. Y finalmente, bueno, el modelo 5, donde no usábamos el color del vino para intentar predecir la denominación. En este caso, como podemos ver, también nos sucede lo mismo. Los índices de precisión bajan notablemente comparado con los primeros modelos. De cara al futuro, ¿cuál es la idea que tenemos en mente? Bueno, pues evidentemente lo primero de todo es, tenemos ideas de nuevas distribuciones de vinos, de cómo poder intentar mejorar y subsanar la problemática que tenemos con la distribución, sobre todo muy descompensada de vinos o de número de botellas. Tenemos hoy una idea, pero tenemos que probarla, aún estamos trabajando en ello. También, evidentemente, lo que hay que hacer es incrementar el número de botellas de las DO existentes, más que conseguir nuevas DOs, sino incrementar el número de botellas de las DOs que ya tenemos existentes y bajar un poco el ritmo de adquisición de esas botellas de la denominación de origen Valdeorras. Y también tenemos en mente solicitar un proyecto INNOW. Un proyecto INNOW, para los que no sean pues, conocedores de la provincia de Orense, son proyectos de investigación que se solicitan todos los años al Vicerrectorado del Campus de Orense y a la Diputación Provincial de Orense, donde conceden una serie de dinero para posibles proyectos de investigación. En este caso, estamos pensando continuar con este proyecto en base a uno de estos proyectos INNOW. Y bueno, la foto que tengo aquí abajo básicamente es una nueva remesa, creo que son 34 o 36 botellas nuevas de vino que van a ser enviadas en los próximos días para seguir incrementando la base de datos existentes y para seguir mejorando, porque el fin último de este proyecto es intentar desarrollar una herramienta útil a la sociedad, en este caso sobre todo a las denominaciones de origen, para temas de autenticidad alimentaria. Aquí os dejo un par de referencias de la bibliografía que hemos puesto a lo largo de la diapositiva. Y bueno, muchas gracias por su atención y de mi parte, pues nada más, simplemente esperar al turno de preguntas y le devuelvo la palabra a Lucía Lloret de FEUGA. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Recordaros, nada, como dije al inicio, cualquier pregunta que tengáis, alguna ya hay, pero bueno, la podéis ir dejando en el apartado de preguntas, ¿no? En el apartado de comentarios de la web donde estáis viendo este webinar. Pues a partir de ahora ya he presentado este proyecto, el Galivino, y los resultados que hemos obtenido hasta la fecha. Voy a dar paso a las siguientes ponencias técnicas de temática relacionada. En primer lugar, la ponencia acerca de certificación del origen del vino para protección del consumidor frente a fraudes y al sector frente a sabotajes por resonancia magnética nuclear, a cargo de la Estación Enológica de Haro del Gobierno de La Rioja. Voy a dar la palabra en primer lugar a Elena Meléndez Álvarez. Ella es la directora de la Estación Enológica de Haro desde el 2017, centro en el que viene desarrollando su carrera profesional desde el 2001. Ella es licenciada en Químicas y doctora por la Universidad de Burgos y tiene además amplia experiencia en el campo de la calidad y acreditación de laboratorios de ensayo, ya que desde el 2010 colabora con la ENAC realizando auditorías en calidad de experto técnico.
Pertenece además al grupo de expertos que representa a España en la subcomisión de métodos de análisis de la OIV, donde debaten los métodos oficiales. Por lo tanto, cuando quieras, Elena, te doy la palabra. En primer lugar, quisiera dar las gracias al proyecto Galivino por habernos invitado a participar en esta webinar. Mi exposición va a ser muy cortita porque no quiero restar minutos a lo que realmente interesa en este foro, que es la presentación del equipo Wine Profiling y para la certificación de origen y variedades, aparte de otras aplicaciones. Simplemente lo que quiero poner en contexto es el trabajo de la Estación Enológica, que es un centro que tiene una historia ya de 128 años. El laboratorio de la estación es un laboratorio que pertenece al Gobierno de La Rioja, concretamente a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, y depende directamente del Servicio de Investigación Agraria y Sanidad Vegetal, que junto al CSIC y a la Universidad de La Rioja constituyen el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, que es referente a nivel de investigación vitivinícola en España. Realmente nuestro laboratorio no es un laboratorio simplemente de análisis, sino que desarrolla su actividad en diferentes frentes, que son los que podéis ver en pantalla y que no me voy a extender en ellos porque no es el momento. Si alguno tiene curiosidad o alguna duda respecto a lo que es nuestro trabajo, se puede poner en contacto con nosotros o bien realizar alguna pregunta a través del chat. Sí que es verdad que nuestro fuerte es el análisis. De hecho, el análisis y el asesoramiento. De hecho, más o menos al año solemos recibir unas 25.000 muestras y realizamos unos 263.000 parámetros o análisis. Además, no solamente damos servicio a la provincia de La Rioja, sino que también damos servicio al resto de España. De hecho, aquí en la diapositiva podéis ver cómo se distribuyeron nuestros clientes en el año 2019, siendo el 54% procedentes de La Rioja, mientras el 46% procedían del resto de España. Aparte de esto, el laboratorio de la Estación Enológica, el recinto, alberga 3 laboratorios. Uno de ellos es el laboratorio de análisis de control de calidad instrumental, que es es un laboratorio acreditado por la 17025 y siendo la Estación Enológica la primera estación en España que se acreditó en 1998. Aquí estamos viendo unas diapositivas de este laboratorio. Por otro lado está el laboratorio de microbiología, que en estos momentos está en proceso de acreditación y que esperemos que para el año 2021 tengamos ya algunas técnicas acreditadas. Y por último, tenemos en nuestro laboratorio de resonancia magnética nuclear, que ahora mismo Eva os va a hablar sobre él. La verdad que con este laboratorio la Estación Enológica consiguió un salto de calidad importante y se puso de nuevo a la vanguardia del análisis en el mundo del vino. Durante los últimos 4 años hemos estado construyendo la base de datos, que es el pilar fundamental de este análisis y que da competencia técnica y además respalda la fiabilidad de los resultados que se han obtenido. Hemos intentado que esta base de datos sea lo más representativa, completa y aparte que tenga la trazabilidad a la autenticidad.
Luego Eva os dirá cómo hemos organizado y a qué fuentes hemos acudido para poder obtener vinos auténticos, porque realmente esta base de datos es el cuore de este análisis. En un altísimo porcentaje es la responsable de que los resultados que se obtengan sean fiables y con muy bajo error. Sin olvidar, por supuesto, la otra parte, que es la parte estadística o, digamos, de la quimiometría, que lo que hace es extraer la información del espectro que es característica del modelo que estamos construyendo en ese momento. Como veis, lo prometido lo he cumplido, ha sido breve la exposición y ahora ya os dejo con Eva. Muchas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias, Elena. Bueno, pues efectivamente le vamos a dar paso a Eva López. Ella es responsable técnico del área de resonancia magnética nuclear de la Estación Enológica de Haro. Es licenciada en Químicas y Enología y doctora por la Universidad de La Rioja, habiendo posteriormente ampliado su experiencia investigadora en el ICVV con el estudio de variedades blancas. Además, también realizó varias estancias de investigación en la Universidad de Copenhague para ampliar sus conocimientos en quimiometría aplicada para el análisis de datos con espectros de resonancia magnética nuclear. Así que cuando quieras, Eva, pues te oímos. Buenos días y muchas gracias. En 2015, el Gobierno de La Rioja decidió incorporar una nueva técnica de análisis a la Estación Enológica de Haro con la compra del equipo Wine Profiling. Este equipo es un equipo de resonancia magnética nuclear de protón adaptado al análisis de vino, que de algún modo ha venido a revolucionar el análisis del control analítico de los mismos. La versatilidad de este equipo y de esta técnica hace posible que este equipo se pueda adaptar a las necesidades propias del cliente, pudiendo ser utilizado tanto para el autocontrol como la detección del fraude o la mejora del proceso de elaboración del vino. Espera un momento, no pasa la diapositiva. Ahora sí. Este es el equipo del que estoy hablando, el equipo Wine Profiling. Este equipo tiene una doble vertiente de análisis, actúa como autoanalizador y también como certificador de origen y variedad. Todo esto en un solo y único análisis que dura solo 20 minutos y que necesita solo 900 microlitros de vino. Esta metodología ha sido acreditada por la empresa Bruker en 2015 en Alemania. La empresa Bruker es la empresa que ha diseñado y que comercializa este equipo. El Wine Profiling, al analizar el vino, lo que hace es generar un espectro de señales muy complejo en el que recoge una información muy amplia del vino y única en este vino. Por ello se conoce a este espectro como la huella dactilar del vino. Esta huella dactilar es utilizada por el equipo Wine Profiling para generar unos resultados. Estos resultados se presentan en un informe que voy a explicar a lo largo de estas diapositivas. Estos análisis son automáticos. En un primer lugar, en este informe se puede observar los datos aportados por el cliente. Estos datos son necesarios para el análisis de certificación. En el caso de vinos de Galicia podría ser este ejemplo. Podría analizarse un vino en el que la variedad sea la variedad albariño, que haya sido producido en España y concretamente en la DO Rías Baixas. También en este informe se puede ver un resumen de resultados tanto de la parte cuantitativa como la de certificación y clasificación. En cuanto a la vertiente de autoanalizador, este equipo analiza de manera automática 52 parámetros del vino, entre los cuales aparecen compuestos o parámetros rutinarios como puede ser el etanol, la glucosa, la fructosa, ácidos como el málico y el láctico, pero también alcoholes superiores, aminoácidos o polifenoles. Algunos parámetros de estos que analiza automáticamente el equipo están siendo estudiados por la OIV para ser incorporados como método oficial. Hay que resaltar que esta metodología o este equipo no necesita de una calibración externa, porque el espectro en sí es intrínsecamente cuantitativo, que este hecho da mucha robustez a los resultados.
En cuanto a la vertiente de certificación y clasificación, lo que hace el equipo es obtener la huella dactilar del vino y utilizando esa huella dactilar junto con los datos aportados por el cliente, mediante estadística lo compara con los modelos predictivos que se han diseñado a partir de una base de datos. De esta manera se pueden obtener los resultados y decir si esas muestras son consistentes o no con los modelos que se han comparado. Por ejemplo, en esta diapositiva se puede ver cómo se presentan estos resultados. La muestra analizada se representa con una estrella y entonces en este caso se puede ver cómo este vino encaja perfectamente con el modelo España, en este caso con el modelo de la DO Rioja y en este caso con la variedad Tempranillo. Pero, como decíamos, es necesario compararlos con un modelo predictivo que haya sido diseñado a partir de una base de datos. La empresa Bruker, además de crear este equipo y de comercializarlo, también lidera una red internacional de laboratorios que poseen este equipo y desarrolla una base de datos mundial en conjunto con diversos laboratorios. Esta base de datos mundial actualmente posee más de 20.000 vinos y en España, concretamente, solo existe un equipo que se encuentra en la Estación Enológica de Haro. Además, nuestro laboratorio es socio en exclusividad con la empresa Bruker en el desarrollo de la base de datos de vinos españoles analizados mediante esta metodología. Para obtener unos buenos resultados es necesario tener una base de datos muy fiable con la que construir estos modelos. De ahí a la gran importancia que poseen estas muestras. Es necesario conocer perfectamente la trazabilidad de las muestras que se aporten a la base de datos. A la hora de elegir qué muestras van a formar parte de cada región, pues hay que tener un conocimiento de esa región a muestrear. Es muy importante conocer esa región para poder elegir qué tipos de vinos son los más representativos de la región y cuáles son las necesidades y las peculiaridades de cada región. Es por ello que la Estación Enológica de Haro tiene numerosos socios a lo largo de España que le ayudan a elegir y a recoger esas muestras. La Estación Enológica de Haro solo aporta a la base de datos muestras que han sido recogidas a través de instituciones oficiales, como pueden ser estaciones enológicas o los propios consejos reguladores de las denominaciones de origen de toda España. Tenemos que estar seguros que los vinos que formen parte de los modelos sean vinos auténticos. Llevamos unos 4 años construyendo esta base de datos de vinos españoles. En un primer momento se pretende construir un modelo de España con los vinos más representativos del país y intentar conformar el modelo de aquellas denominaciones principalmente que tengan una mayor producción y mayor exportación. Aunque, lógicamente, tenemos en cuenta si alguna denominación, aunque sea pequeña, tiene interés de conformar su modelo antes, pues podemos priorizar en ello. Esta base de datos está en continua mejora y se puede ir adaptando a las necesidades que van surgiendo al sector. Y, lógicamente, en el futuro, pues bueno, nos gustaría o pretendemos tener construidos los modelos de todas las denominaciones de origen española, aunque, bueno, nos llevará un tiempo puesto que son muchas. La situación actual, bueno, pues los modelos que actualmente está utilizando el equipo Wine Profiling y que cualquier laboratorio que posea este equipo puede acceder a ellos, incluye alrededor de unos 5.000 vinos españoles aportados por la Estación Enológica de Haro. Estos 5.000 vinos han ayudado a desarrollar o mejorar diferentes modelos, que son los que les presento en esta diapositiva. Todos los vinos han ayudado a conformar lo que es el modelo de vino de España, tanto en vino tinto como en vino blanco como en vino rosado. Y también muchos de ellos han ayudado a conformar diferentes modelos más específicos. En cuanto al vino tinto, por ejemplo, tenemos modelos de origen, como son el modelo de la DO calificada Rioja, la DO Navarra, la DO Ribera de Duero, la DO Ribera del Guadiana y la DO Valencia. En cuanto al vino blanco, en cuanto a su origen, también tenemos el modelo de la DO Rioja, la DO Rías Baixas, la DO Rueda y la DO Valencia. Y en cuanto al vino rosado, solo tenemos hasta ahora el modelo de la DO Rioja. En cuanto a variedades,
tenemos que explicar que el modelo variedades es un modelo global a nivel mundial, es decir, no solo están formados por los vinos Tempranillo, Garnacha de España, sino todos los tempranillos que hayan sido analizados en esta base de datos en todo el mundo, y lo mismo con el resto de las variedades. Los modelos en los que las muestras de los vinos españoles han formado parte son las del modelo principalmente, son las del modelo Tempranillo, Garnacha Tinta, Monastrell, Cabernet Sauvignon, Merlot Noir, Pinot Noir y Syrah. De variedades blancas tenemos la variedad Albariño, Viura, Verdejo, Chardonnay Blanc, Sauvignon Blanc, Moscatel y Riesling. Todos estos modelos han sido validados y están en funcionamiento. Y como pueden ver en el cuadro, todos ellos tienen una sensibilidad muy alta, todos próximos al 98-99%. Después explicaré un poquito qué significa esto. En concreto, en Galicia, hace ya 4 años, en una charla impartida en Orense, les presentamos nuestra metodología y les invitamos a las diferentes denominaciones de origen a participar en nuestro proyecto. Se les solicitó en ese momento una aportación de unos 200 vinos al año, con la finalidad de obtener el mayor número de modelos para que los vinos de Galicia pudieran ser certificados mediante esta metodología. Lo que hemos conseguido en estos años, han sido casi 400 vinos, de los cuales la mayoría de ellos, fueron de vinos blancos, puesto que son quizá el vino más representativo de Galicia. ¿Qué se ha podido hacer con estos vinos? Pues ya tenemos el modelo, por ejemplo, de la DO Rías Baixas. El modelo DO de las Rías Baixas está ya disponible para su funcionamiento y posee una sensibilidad de este modelo muy buena, del 99,1%. ¿Qué significa esto? Significa que de cada 100 vinos de la DO Rías Baixas que son analizados, el 99 de esos 100 vinos son certificados o clasificados correctamente. Eso significa que este modelo tiene un error de clasificación muy bajo que garantiza la veracidad de los resultados. También se ha podido diseñar el modelo de la variedad Albariño, también en este caso con una sensibilidad muy alta, próxima al 99%, por lo que este modelo también tiene un error de clasificación muy bajo que garantiza la veracidad del resultado. Estos dos modelos ya están en la plataforma a nivel mundial, en la red que lidera Bruker, y ya pueden ser utilizados por cualquier cliente en cualquiera de los laboratorios que disponen de este equipo. Pero también hemos hecho unos estudios preliminares con las muestras que tenemos con el fin de poder valorar la situación en la que nos encontramos, por ejemplo, para poder diseñar un modelo, lo que es modelo de la región Galicia. En este caso, el valor de la sensibilidad decae un poco hasta el 95%. Creemos que en este caso, la alta presencia de vinos de la DO Rías Baixas desvirtúa un poco el modelo, ya que el resto de las denominaciones no están muy presentes. Si es que hubiera interés por parte de la región de que se diseñara y se perfeccionara este modelo para su uso, deberíamos de aumentar la presencia del resto de las denominaciones de origen. También se ha hecho un estudio preliminar para ver la situación en la que nos encontramos en los modelos del resto de las denominaciones que tenemos muestras. En este caso se ve una tendencia muy buena, ya que en todos ellos tienen unos valores de predicción o de sensibilidad muy altos, a excepción de la de Valdeorras, posiblemente debido al bajo número de muestras que forman parte del modelo. Como antes hemos dicho, aumentando el número de muestras podríamos conformar estos modelos. Creemos que con un poquito más de esfuerzo podríamos desarrollar unos modelos muy buenos para poder predecir y para poder certificar los vinos pertenecientes a estas denominaciones de origen. El número ideal de muestras, sería 100 vinos. Pero en algunos casos se ha visto que con algo menos de 100 vinos podemos conformar ya modelos que tienen un buen funcionamiento para poder ofertarlos al público. Querría aprovechar para agradecer a todas las denominaciones de Galicia que están ayudando y colaborando con nosotros. Esto es un trabajo muy complejo y que lleva mucho tiempo, y sin la ayuda de las estaciones enológicas y de las denominaciones de origen sería imposible para nosotros.
También queríamos presentaros otras aplicaciones que se pueden hacer una vez que el equipo ha generado la huella dactilar del vino. Estos ejemplos que les vamos a presentar ya no son automáticos como el caso de la certificación y de la cuantificación. En este caso son diseñados y adaptados a las necesidades propias de cada cliente. Este ejemplo que os presento en esta diapositiva es un caso real. Una denominación de origen nos pidió ayuda para poder verificar o demostrar que un vino que creían que podía ser un fraude de su denominación pertenecía a otra denominación. A ver si me explico bien, que me he liado un poco. Encontraron un vino que estaba comercializado bajo su marca de denominación y ellos creían que no les pertenecía. Mediante resonancia magnética nuclear y en este caso con análisis de componentes principales, fue suficiente para poder demostrar que esta muestra 109, resaltada en rojo, no pertenecía a su denominación y sí a otra denominación de las que sospechaban. También el uso de esta huella dactilar es posible hacer un análisis que nosotros conocemos como identity check o verificación de identidad entre dos vinos. Este análisis es muy útil en las compras de vino a granel porque se puede comparar el espectro del vino una vez se ha seleccionado el vino en la compra y con el espectro del vino analizado una vez recibido en la bodega. Al comparar estos dos espectros se puede decir si el vino es idéntico o no. Al poder tener tantas señales y poder ver paso a paso todas las señales de estos vinos, podemos valorar y se puede decir si este vino no es idéntico, si se debe a una mala conservación de este vino, que ha hecho que evolucione el vino y haga que sea diferente, o si bien ha habido un cambio en el vino desde el momento en el que se eligió y en el momento que se recibió en la bodega. Por último, y para concluir, pues que quiero hacer una reflexión que creemos que este equipo es un equipo que puede ayudar mucho a las denominaciones de origen y a las bodegas, tanto para su control interno como para ayudar a controlar el canal de distribución, tanto nacional como internacional, al poder analizar el vino en origen y en destino. Además, mediante todos estos análisis podemos ayudar al consumidor dándoles transparencia y trazabilidad. Muchas gracias por su atención y intentaré responder a todas las preguntas que hayan surgido en el turno final de preguntas. Muchísimas gracias, Elena, Eva, por esta presentación tan interesante. Pues hasta ahora hemos visto estas herramientas basadas en resonancia magnética nuclear, los modelos del proyecto Galivino. Y a continuación vamos a dar paso a una ponencia acerca de una metodología analítica diferente. En este caso, la aplicación de análisis de ADN para la trazabilidad de la vid y del vino, a cargo de Javier Ibáñez, investigador del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, el ICVV, de La Rioja. Javier es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Fue pionero en España con su trabajo en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario en herramientas de ADN y estadísticas para la identificación y caracterización varietal, tiempo durante el cual participó en diferentes redes europeas que lideraron esta investigación y desde el 2009 se incorporó al CSIC como científico titular del ICVV, codirigiendo el grupo de investigación de genética y genómica de la vid. Ha liderado, participado en casi 40 proyectos de investigación, 26 contratos con empresas y publicado un amplio número de publicaciones científicas, de divulgación, libros, comunicaciones científicas, etc. Cuando quieras, Javier, te doy la palabra. Buenos días a todos y lo primero que quería era dar las gracias a los responsables de Galivino y a FEUGA por invitarme a participar en esta interesante jornada y en la que yo voy a hablar de un tema que es un poco diferente a lo que se ha venido presentando hasta ahora, porque voy a hablar del análisis de ADN, pero con el mismo objetivo, la trazabilidad, en este caso tanto de la vid como del vino.
Ya es muy conocido el que existen muchas aplicaciones de análisis de ADN en humanos. Bueno, ha habido series míticas y algunas un poco menos, más locales, en las que han hecho uso de esta tecnología. También mucha gente conoce que se usa el ADN para análisis de paternidad, ¿verdad? Aunque en algunos casos quizá no sería necesario hacerlo. En cambio, otras personas sí que dan mucho trabajo en ese sentido. Bueno, en definitiva, hablando un poco más en serio, pues efectivamente hay muchos usos más serios como el análisis de ADN en este tipo de casos. Por si nadie o alguien no lo reconoció, se trata de Tutankamón. Se puede extraer ADN incluso a partir de una momia. Y como decía, la lista de posibles usos en el caso de humanos es muy amplia y seguramente, bueno, pues ahora, digamos, uno de los más conocidos es precisamente el diagnóstico del coronavirus de la COVID-19 que nos acompaña en los últimos meses. Ahora bien, ¿qué preguntas nos podemos hacer en relación a lo que el análisis de ADN nos puede ayudar en cuanto a trazabilidad en vitivinicultura? Bueno, pues una primera pregunta es si podemos identificar variedades, es decir, a partir de una planta, saber a qué variedad pertenece. También hay mucho interés en el sector sobre la distinción de clones y sobre la identificación de clones, y luego bueno, concretaré cuál es la diferencia entre ambas. También sobre si cualquier parte de la planta puede ser utilizada para llevar a cabo un análisis de ADN. Y ya puestos, bueno, pues podemos identificar las variedades que hay en un mosto y obviamente en un vino. Bueno, pues esto, digamos, es lo que vamos a tratar de contestar a lo largo de esta presentación. Que, bueno, aquí veis un poco el índice de la misma. Voy a hacer una brevísima introducción y luego hablaremos de, bueno, el material vegetal necesario para el análisis y si nos sirve para trazar lo que es una variedad o las variedades y clones. Y posteriormente veremos cómo podemos utilizar el análisis de ADN para la trazabilidad en mostos y vinos. Bueno, el procedimiento básico que seguimos siempre para cualquier análisis de ADN, sea en humanos, sea en plantas, es el mismo. Primero hay que obtener el ADN, valorar su cantidad y calidad, luego aplicar la técnica molecular que queramos utilizar y luego analizar e interpretar los resultados. En cuanto a la técnica molecular, bueno, para estas aplicaciones utilizamos lo que se llaman marcadores de ADN. Y lo que solemos utilizar es una técnica que también tristemente es hoy muy conocida, que es la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que nos permite a partir de un fragmento que está muy diluido en el conjunto del ADN, digamos un fragmento que está en una concentración muy pequeña, en unas pocas horas obtenemos miles de millones de copias de ese fragmento y eso nos permite estudiarlo. Estudiamos marcadores de ADN porque es complejo y caro estudiar el genoma completo, aunque en vid ya lo podemos hacer, como luego comentaré. Bien, entonces, ¿cuál es el material vegetal que necesitamos para hacer un análisis de ADN? Bueno, pues cualquier parte de la planta que esté viva nos sirve para hacer un análisis de ADN. En principio, podemos utilizar, digamos, nuestra tejido favorito es la hoja joven, pero podemos utilizar cualquier otra parte de la planta que tenga células vivas, incluida madera de poda, tronco o, como ven ahí, inflorescencia, flor, etc. Bien, ¿cómo utilizamos entonces ese ADN que hemos obtenido de cualquier parte de la planta para identificar variedades? Bueno, pues la identificación de variedades hoy por hoy es algo que está ya, digamos, superado. Podemos utilizar distintos tipos de marcadores, pero los más importantes son dos. El que muestro aquí es un perfil de marcadores que llamamos microsatélites. ¿De acuerdo? Aquí hay 9 marcadores microsatélites. En la parte de arriba representaría una variedad patrón, la parte de abajo sería una planta que queremos identificar y vemos que los perfiles de picos en todos ellos, para todos los microsatélites, ya digo, aquí hay 3 aquí, verde, azul y negro, otros 3 aquí y otros 3 aquí,
y el perfil es exactamente idéntico, lo cual nos permite concluir que esta muestra pertenece a esta variedad. Existen otros marcadores. Nosotros utilizamos tanto los microsatélites que aparecían en la diapositiva anterior como este tipo de marcadores, que son relativamente más recientes, aunque ya hace más de una década que los utilizamos, que son los SNPs o polimorfismos de nucleótido sencillo, y que su resultado, digamos, es parecido a lo que se ve aquí, y lo que hacemos es construir una base de datos de manera que tenemos un perfil, lo comparamos con esa base de datos y allí donde coincida completamente se produce la identificación. En este caso sería una planta de Graciano. Hay un caso problemático para la identificación de variedades, que son aquellas variedades que se han producido por una mutación que llamamos somática. Por ejemplo, la garnacha blanca ha mutado, es una mutación del color de la uva a partir de la garnacha tinta. Cuando analizamos el perfil de microsatélites de garnacha blanca y garnacha tinta es exactamente idéntico. Ahora, ¿podemos identificar mediante análisis de ADN lo que es garnacha blanca y garnacha tinta? Bueno, pues hoy por hoy sí. ¿Por qué? Porque conocemos cuál es lo que llamamos el gen responsable de la variación para el color. Es decir, las variedades blancas son blancas porque tienen insertado en el gen funcional para producir color un elemento transponible que hace que sea no funcional este gen y por lo tanto no produce antocianos si tenemos una uva blanca. Las variedades que producen uva tinta no tienen insertado este gen, este transposón, y por lo tanto el gen es funcional y produce color. Por lo tanto, analizando este gen podemos, o las zonas próximas a este gen, podemos distinguir variantes de color. Aquí lo vemos, por ejemplo, con SNPs, como la garnacha blanca, en estos marcadores SNP, se distingue de la garnacha tinta o la garnacha peluda. ¿Qué pasa entonces con los clones? ¿Podemos distinguir clones mediante análisis de ADN? Bueno, lo primero que hay que decir es que las diferencias entre clones a veces son genéticas y a veces no son genéticas. Si no son genéticas, obviamente, las herramientas de análisis de ADN no van a poder distinguirlos. Sí que existen herramientas que nos permiten distinguir clones, es decir, analizamos dos clones y encontramos diferencias. Y la secuenciación del genoma completo, que hoy día ya es posible y a un precio relativamente asequible, en torno, bueno, por debajo de 1.000 euros puede costar la secuencia de una planta de vid, bueno, pues nos puede proporcionar información sobre esas diferencias. Ahora bien, hablamos de distinguir. ¿Qué pasa con la identificación? Bueno, pues para poder identificar algo necesitamos una base de datos que tenga datos de todos los clones o de muchos de los clones de una variedad. Y el problema es que los clones de una variedad son infinitos. Entonces, eso ya supone una primera limitación, que nunca vamos a poder estar seguros de una identificación como lo podemos estar como en el caso de las variedades. ¿Se pueden identificar con análisis de ADN? Bueno, habrá que ver. Podría ser factible, pero claro, requeriría la secuenciación del genoma completo de varias plantas. Y también existe la posibilidad de que, pese a que secuenciemos el genoma completo, no encontremos diferencias que sean resolutivas, es decir, que nos permitan realmente identificar un clon. O sea, que la variación que existamos en un clon no exista en ningún otro clon de esa variedad. Eso es difícil de poder precisar a priori. Ahora mismo estamos desarrollando un proyecto con Tempranillo donde estamos secuenciando 40 o 40 y pico plantas diferentes de tempranillo muy antiguas y estamos encontrando muchas diferencias entre ellas. Habrá que ver si con eso podemos construir una herramienta que nos permita, si no identificar clones, si por lo menos los linajes clonales que existan en tempranillo. Vale, ¿y qué pasa con el análisis de ADN para la trazabilidad de los mostos y los vinos? Bueno, nosotros, es decir que hace unos pocos años tuve la oportunidad, invitado por el Ministerio, de participar en una reunión del Centro de Referencia Europea para el Control del Sector del Vino. Ahí están muy interesados en luchar contra el fraude en el etiquetado en relación con tres aspectos fundamentalmente: el origen geográfico, la añada y la variedad. ¿Vale? En mi caso yo participaba
digamos, digamos como experto en el tema de la variedad. Y bueno, las ventajas del análisis de ADN a la hora de identificar una variedad es que no se ve afectado por las condiciones ambientales, es decir, la variedad tempranillo va a ser la misma en Rioja o en Galicia o en La Mancha, y tampoco se ve afectado por las prácticas de cultivo, no importa, digamos, si se poda de una manera u otra manera, si se conduce en espaldera o en vaso. Ahora bien, también hay dificultades para el análisis de ADN, porque el vino es una matriz hostil para el ADN y muy compleja, y en ella ocurren procesos tanto biológicos como físicos y químicos que dificultan, digamos, primero la subsistencia del ADN y luego su análisis. Hace ya casi 20 años que hicimos un trabajo bastante completo en relación a la posible utilización de análisis de ADN para mostos y vinos. Analizamos 16 mostos monovarietales y 5 mostos divarietales en distintas proporciones, y también vinos comerciales monovarietales, y seguimos el proceso de elaboración del vino, y todo ello con 7 marcadores de ADN tipo microsatélite. Bien, lo que observamos fue que los mostos monovarietales en los mostos monovarietales podíamos identificar la variedad sin demasiado problema. En los mostos divarietales, que los hicimos, como digo, en distintas proporciones, aquí se muestra un mosto divarietal tempranillo garnacha con un 80% de tempranillo y un 20% de garnacha. Y bueno, la altura de los picos de garnacha obviamente es menor, pero sí que podíamos seguir identificando picos tanto de una variedad como de otra. Sin embargo, con los vinos monovarietales comerciales no pudimos obtener ningún resultado, razón por la cual decidimos seguir el proceso de elaboración del vino para ver en qué momento perdíamos esa señal, digamos, esa capacidad de obtener ADN. Seguimos, como digo, tomábamos muestras a distintos días durante la elaboración de vinos, y bueno, vemos que en el día 13, desde que comenzó la fermentación alcohólica, pues todavía vemos perfiles de microsatélites que somos capaces de identificar la variedad. Sin embargo, en el día 16 prácticamente no vemos nada, únicamente quedan algunos rastros de los picos en los microsatélites que daban resultados o picos más altos. En definitiva, que en los mostos mono y divarietales sí podemos identificar variedades, en los vinos comerciales monovarietales no pudimos. En el proceso de elaboración del vino, bueno, pues en las primeras etapas de la elaboración sí que podíamos seguir obteniendo ADN y podíamos seguir obteniendo marcadores, pero en las últimas partes, justo a partir de la clarificación, ahí perdíamos la capacidad de obtener ADN de la forma en que estábamos procediendo. Bueno, como digo, este trabajo es ya antiguo, casi tiene 20 años, y ahora voy a contar muy brevemente, bueno, pues lo que se está haciendo o los últimos resultados que hay en relación a este tema. Es decir, que no hay muchos grupos en el mundo que estén trabajando en tratar de encontrar vías de uso del análisis de ADN para la trazabilidad de los vinos. Se han probado distintos protocolos de extracción de ADN. Es verdad que es la etapa seguramente crítica en este proceso, y también se han utilizado distintas técnicas moleculares, tanto microsatélites nucleares como cloroplásticos, como marcadores SNPs. En este trabajo, por ejemplo, en la variedad Sangiovese, hecha en Italia en 2016, bueno, pues se ve que en distintas proporciones de la variedad Sangiovese, desde un 100% hasta un 20%, y son capaces de, utilizando SNPs, son capaces de distinguir en mostos con 2 SNPs diferentes, este es un SNP y este es otro, son capaces de distinguir esas variedades en sus distintas proporciones. Sin embargo, cuando lo prueban en vinos, pues la cosa cambia totalmente. Este es el mismo SNP que se ve aquí en esta parte inferior, y prácticamente los perfiles se solapan y no son capaces de identificarlos. Seguramente el grupo del mundo que está trabajando más activamente y casi además de forma exclusiva en esta temática
es un grupo que está muy cerca de Galicia, en Vilarreal, en la Universidad de Trás-os-Montes de Alto Douro, el de Paula López, y han publicado distintos trabajos en relación con este tema. Por ejemplo, de 2017, bueno, pues publicaron un método de extracción de ADN que dura 2 semanas, es decir, ponen el vino en una solución alcohólica para precipitarlo y lo tienen 2 semanas. ¿Por qué? Porque hay tan poca cantidad de ADN en esos vinos que necesitan muchísimo tiempo para, digamos, conseguir una cantidad suficiente. Y luego utilizan una técnica que es el HRM para, digamos, detectar la presencia de SNPs. Y bueno, aquí vemos los resultados para distintas variedades. Cada color representa una variedad distinta. En este caso, por ejemplo, bueno, en azul Cabernet Sauvignon, TRS Tinta Roriz, que es nuestro tempranillo, por ejemplo. Y vemos que las distintas repeticiones, y tanto en hoja como en vinos controlados por ellos, pues salen perfiles diferentes entre las distintas variedades y semejantes, digamos, tanto para la hoja como para el vino. Es interesante de este trabajo porque lo probaron con un vino comercial, lo vemos aquí, en este caso de Tinta Roriz, de tempranillo, y tanto la hoja como el vino comercial daban perfiles también parecidos. Por lo tanto, parece ser un estudio prometedor en ese sentido. Y el último resultado del que voy a hablar, que están trabajando este grupo, como decía, de Paula López en el norte de Portugal, es en el uso de biosensores. Utilizan unas fibras ópticas a las cuales unen unas ondas de ADN y a la cual se une, bueno, pues el posible ADN que esté en el vino en función de esa composición de ese ADN. Vamos a tener distintas emisiones de luz de distinta longitud de onda y ellos son capaces de medirlo. En este caso, en hoja, vemos que los 3 distintos genotipos, digamos, se pueden distinguir, en mosto también y en vino también. De manera que utilizando suficientes marcadores se podría llegar a, digamos, identificar idealmente la variedad que se está usando. Esto lo está poniendo a punto Sara Barrias, que de hecho estuvo en nuestro laboratorio a principios de este año y se tuvo que volver por culpa del coronavirus. Pero es un trabajo que está siendo muy interesante y es muy prometedor. Bueno, y con esto, digamos, llegamos al final. Habíamos hecho unas preguntas inicialmente, vamos a ver si hemos sido capaces de responderlas en relación al análisis de ADN y la trazabilidad en vitivinicultura. Y estas respuestas especifico aquí que son las que damos en 2020, porque a lo mejor en 2021 pues, ha mejorado algo y ha cambiado la cosa. ¿Podemos saber de qué variedad es una planta determinada? O sea, ¿podemos identificar variedades? Pues casi siempre, prácticamente en un 99 como mucho por ciento de los casos podemos identificar variedades. Solo en los casos de mutaciones somáticas para caracteres que no conocemos su base genética, ahí no podemos identificarlo. ¿Podemos distinguir clones? Pues muchas veces los podemos distinguir. Hay herramientas para distinguir clones. Sin embargo, casi nunca, o no podemos decir hoy por hoy, por lo menos que podamos identificarlos, porque no tenemos la seguridad de que lo que encontramos no existan otros clones, digamos, que también puedan ser idénticos. ¿Podemos utilizar cualquier parte de la planta para hacer un análisis de ADN? Pues en principio sí, ya digo que preferimos la hoja en nuestro caso y en casi todos porque se obtiene un ADN más puro y de mayor rendimiento, pero cualquier parte viva sirve. ¿Podemos saber de qué variedades están presentes en un mosto? Pues a veces sí, en función del número de variedades y de la proporción que tengan, pero podemos saberlo. Y en cambio en un vino de momento, o a 2020 casi nunca, con análisis de ADN podemos determinar las variedades que están presentes. Por último, bueno, un par de consideraciones, que en realidad tampoco hay un interés real plasmado en financiación para desarrollos de identificación varietal en vino, y de hecho estas reuniones del grupo europeo, digamos, no tienen financiación propia, sino que son los propios ministerios, pero tampoco financian trabajos en ese sentido. Que empieza a haber herramientas técnicas para resolver algunos problemas, pues eso, la secuenciación genómica, estos biosensores, la técnica de HRM,
parece que están dando resultados prometedores y seguramente nos vamos encaminando hacia una solución. Y en cuanto a las perspectivas futuras, pues yo creo que los marcadores clave serán los SNPs, que la genómica puede proporcionar marcadores específicos de variedad que serán muy interesantes para reducir el número de marcadores que hay que utilizar. Y de clon, pues quien lo sabe, ya decía que estábamos trabajando en el caso de Tempranillo. Y luego también el conocimiento de la base genética de los genes que están implicados en caracteres de interés, como en el caso del color, pues puede ayudar a proporcionar marcadores para esas variedades específicas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier, por esta presentación tan didáctica. Bueno, hasta aquí las ponencias. Si os parece, vamos a dar ahora paso a bueno, pues una mesa redonda, una ronda de preguntas para ir contestando, bueno, pues las diferentes cuestiones que nos habéis ido dejando en el chat. Entonces, voy a empezar. Vamos a ver, voy a tratar de ir por orden. Bueno, hubo algunas preguntas en relación al proyecto Galivino que puede responder Jorge, bueno, yo creo que quizá Gonzalo. Y es que nos preguntan, Gonzalo, si se puede tener acceso a la base de datos que habéis generado o bien no está todavía disponible o no lo estará. Bueno, acceso a la base de datos yo desconozco si se puede compartir. No sé, eso tendríamos que hablarlo entre los integrantes del proyecto FEUGA. Es algo parecido a si yo le pregunto a Eva ahora si me deja acceder a la base de datos. Me parece que Bruker va a decir, nanay. ¿Vale? Entonces yo no sé si esto tiene protección de datos o no lo tiene. Evidentemente, a nivel de investigación supongo que no habría ningún problema en compartirla, supongo. Pero bueno, esto tendríamos que hablarlo los integrantes del proyecto. Vale, bueno, aprovechamos y le hacemos la consulta también a Elena y a Eva, saber cómo esto, bueno, pues cómo lo gestionan en la estación enológica de Haro. Sí, lógicamente, las muestras, todo lo que es la base de datos es exclusiva de Bruker y nuestra. Lo que sí que les decimos a nuestros clientes, lógicamente, que nosotros sabemos cómo se han conformado esos modelos y la base de datos. Entonces, si hubiera, a la hora de hacer un análisis hubiera algún problema, nosotros sabemos si al ser de tal variedad es posible que el resultado se vea desvirtuado por algo, al conocer qué es lo que forma la base de datos, pero de ahí a cederla, no, está claro, tiene propiedad de Bruker y del gobierno del... Vale, perfecto, gracias, Eva. Volviendo contigo, Gonzalo, mira, nos están preguntando si hay alguna publicación ya, pues algún artículo publicado, otro tipo de publicación científica acerca de los resultados del proyecto de Galivino. Bueno, te comento, tú ya lo sabes porque lo comentamos la última vez que viniste por aquí. Actualmente está en revisión uno de los resultados de los modelos que os he ido por ahí enseñando y evidentemente se plantea en un futuro, cuando incrementemos esa base de datos, pues intentar publicar el resto. Vale. Mira, y una pregunta también, Gonzalo, relacionada con tu ponencia. Cuando estabas explicando el tema de desarrollo de los modelos, comentabas que tardan bastante tiempo en realizarse. Por tanto, ¿crees que a medida que se vaya ampliando la base de datos podrías tener algún problema a la hora de ejecutarlos? Vale, ¿Algún problema por el tiempo de ejecución realmente? Sí, os comentaba el problema del tiempo de ejecución, sobre todo en los modelos de redes neuronales artificiales. Sí podríamos llegar a tener algún problema, pero bueno, en principio la Universidad de Vigo cuenta con un centro de computación en el Centro de Transferencia e Innovación, que no debería haber ningún problema por ocuparlo, siempre y cuando la base de datos fuese muy grande, algo del tamaño de las que tienen, por ejemplo, en La Rioja, que es una auténtica barbaridad lo que tenéis por ahí. Vale, perfecto, muchas gracias. Y para Elena y Eva, mira, nos estaban preguntando, dicen que la metodología que nos presentaste, Eva, una pregunta es si tiene algo que ver con el estudio isotópico, en el que se buscan las diferencias en la masa atómica de los elementos, y si podría ser interesante de aplicar en el estudio de origen de vinos. A ver, lo que es la técnica es lo mismo, es resonancia magnética nuclear, pero no tiene nada que ver. En lo que es el método oficial de relación isotópica,
lo que se hace es un espectro, lo que se obtiene es un espectro de deuterio una vez que la muestra de vino ha sufrido una evaporación y se ha obtenido el etanol puro. Bueno, lleva un proceso y se obtiene un espectro de deuterio. Y es esa relación entre el deuterio y protón es lo que les da ese valor numérico, les da la idea de si tiene un fraude de adición de azúcar, de aguado, con sus propias bases de datos. En este caso, el equipo lo que nos genera es un espectro en el que se observan todos los protones, todos los hidrógenos que están presentes en una muestra de vino. Casi la totalidad de los compuestos del vino tienen algún hidrógeno en su estructura. Pues cada hidrógeno va a generar una o varias señales y el conjunto de todas ellas nos va a dar el espectro que le llamamos la huella dactilar. Entonces, en este caso, son dos espectros distintos y la finalidad es distinta. En el del control isotópico, pues está todo enfocado para el control para evitar el aguado y el azucarado principalmente, que es lo que es método oficial. Y en cambio, en nuestra metodología son modelos de predicción para poder certificar pues, variedades o origen. ¿Vale? Es un poco la diferencia. Vale, perfecto. Andrea, Elena, ¿quieres puntualizar tú algo más de la respuesta? No, simplemente decir que en el caso nuestro entra en juego lo que es la quimiometría, digamos. Lo que dice Eva del aguado y el azucarado son métodos oficiales en la OIV. Y lo que es oficial es la recogida de los datos. No, aquí, por ejemplo, luego con esos métodos también se han intentado a veces hacer predicciones de dónde puede venir el vino, pero ahí ya entra aparte la estadística y la quimiometría. Y eso dentro de como método oficial todavía no está como muy claro aceptarlo, ¿no? Aquí, sin embargo, lo que te ha dicho Eva, aquí lo que se hace es, digamos, recoger una información y a través de una técnica, vamos, que es el PLS, pues lo que se hace también es muy parecido a lo que hacen ellos en Galivino, pues también se divide la base de datos en varios conjuntos. Uno de ellos es el de entrenamiento, otro el de validación, perdón, se hace una cross-validación y bueno, y al final es el conjunto de las dos cosas. O sea, lo otro es más, digamos, como recogida de espectro y directo a una base de datos que se crea anualmente, que se hace con microvinificaciones en las diferentes comunidades. Eso España es el laboratorio arbitral quien tiene esa base de datos, es europea. Y entonces eso se va modificando cada año, pero Eva lo ha explicado muy bien, que aquí es la diferencia entre las dos técnicas. Vale, pues queda perfectamente aclarado. Y nos consultan también acerca de vuestra presentación. Nos dicen que la composición molecular de los vinos es altamente dependiente de la climatología en la que ha crecido, con lo que varía ampliamente cada año dependiendo del nivel de precipitaciones, temperatura, etc. Y por tanto consultan si se ha llevado a cabo algún tipo de medidas para evitar falsos negativos, es decir, que este tipo de análisis no indique que un vino no pertenece a una determinada DO porque pertenece a un año en el cual no se han tomado suficiente número de muestras de esa DO o de un lugar en particular con condiciones relativamente diferentes. Bueno, hasta este momento no hemos notado lo que es una influencia tan fuerte en cuanto a los espectros que obtenemos de los vinos con los años según la climatología. Yo entiendo que cuando elaboras el vino, cuando estás en viñedos, se nota mucho cada año cómo es su madurez y su evolución, cuando estás haciendo la elaboración del vino también, pero a la hora de obtener el espectro, digamos que como el espectro de RMN recoge tanta información, puede ser que esa climatología influya en determinados parámetros. Pero como no estamos utilizando en estadística 5, 6, 20 parámetros, sino que estamos utilizando un espectro que hay, no sé, miles de parámetros, incluso compuestos que ni conocemos en el vino, entonces digamos que esa influencia puede variar ligeramente nuestro espectro, pero no yo creo, bajo mi experiencia en el uso de la resonancia en vino, no hasta el punto de desvirtuar y sacárnoslo del modelo. Lógicamente consideramos que puede haber
un error y que hay ciertas muestras que pueden no estar caracterizadas. De ahí está lo que es la interpretación del técnico y del experto. Nosotros cuando analizamos un vino que nos trae un cliente y nos dice sus premisas, cómo ha sido elaborado, antes de analizarlo nosotros le podemos hacer una estimación de si creemos que los resultados pueden ser robustos o no. Lógicamente, si nos viene una variedad muy peculiar, muy diferente y que nosotros sabemos que no están contemplados en el modelo, el cliente será informado para saber si el resultado lo va a poder utilizar o no. No nos hemos encontrado la tesitura de que venga un cliente y nos diga es que este vino ha sido elaborado con tal climatología. Eso estamos hablando ya cuando estás en estudios muy específicos en el que tú buscas la diferenciación en cuanto al clima. Lógicamente, si tú buscas la diferenciación en cuanto al clima, vas a encontrar diferenciación en cuanto al clima. Pero nosotros no buscamos la diferenciación, buscamos la igualdad dentro de un mismo modelo frente a otros modelos, ¿vale? Elena, sí. Yo aquí lo que quería decir es que, aparte de esto, nuestra base de datos está construida con vinos ya comerciales. O sea, no comerciales cogidos ¿cómo se llama?, en supermercados, sino que son vinos que van para ser comercializados, que vienen a través de las denominaciones. ¿Qué pasa? Esta base de datos se va alimentando cada año. Y aparte de eso, lo que dice Eva, esto ya entra parte dentro de lo que es la quimiometría y la estadística. Tú cuando construyes un modelo, la variabilidad, tú le estás diciendo a ese modelo, le estás entrenando y diciendo, esto es vino de la denominación de origen Rioja. Y le estás diciendo esto, y es un espectro muy amplio, son 5.000 muestras, o sea, no son pocas muestras. Quiere decir esto que la variabilidad está muy, muy tenida en cuenta. Y entonces cada año se alimentan con 200 vinos o más. Y entonces se van creando los modelos, se va viendo aquellos que son, que por ejemplo son vinos, se llaman outliers, que no pertenecen. Y respecto al error beta, nosotros ya sabéis que el error alfa y el error beta están relacionados. Si tú quieres subir uno, el otro baja. Y entonces nosotros hemos pensado siempre que frente a la pérdida económica y la influencia que puede tener que tú digas que un vino no es Rioja cuando realmente lo es, puede ser mucho más grave que digas que el vino no es, sí que es Rioja cuando no lo era. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos potenciando dentro de unos límites que nos hemos puesto en ambos errores es el error alfa. O sea, siempre tener más, digamos, compensado ese error, aunque sin olvidar el beta, porque tienen que estar los dos relacionados. Tú no puedes tener, es la sensibilidad y la especificidad del modelo. Vale, perfecto, aclarado, muchas gracias. Pues tengo por aquí unas preguntas para Javier. Sí. Preguntarte, bueno, por un lado, si hay, en relación a lo que nos comentabas, si hay diferencia entre las variedades en cuanto a su facilidad de identificación con ADN. No, en general no. Quiere decir que con los marcadores de ADN podemos identificar cualquier variedad independientemente de su origen, digamos, del color, etc. Las únicas que presentan más dificultad son, como comentaba en la charla, las que se han originado por mutación. Ahora mismo las variantes de color que llamamos, que son las más comunes, también las podemos identificar por análisis de ADN porque ya conocemos la base genética, y en otros casos, estoy pensando por ejemplo en el tinto de la pámpana blanca y tinto Velasco, que es una mutación, digamos, de la vellosidad de la hoja. Como no conocemos la base genética de ese cambio, pues esas dos no las podríamos distinguir. Pero son casos muy particulares y son lo que hace que no diga que el 100% de las variedades las podemos distinguir. Vale, perfecto. Mira, hay otra cosa que comentas en tu presentación, a ver si nos puedes aclarar, y es el porqué de el hecho de que los marcadores SNP son preferibles a los microsatélites para la identificación en vino. Bueno, los marcadores microsatélites, digamos, son los más comúnmente utilizados para identificación varietal en vid. Se llevan usando desde mediados de los años 90, desde el año 93 o 94, y se empezaron a utilizar. Y las bases de datos más amplias, tanto nacionales como internacionales, están hechas en base a estos marcadores microsatélites.
Nosotros empezamos a trabajar en el 2008 o 2009 en marcadores SNP y tenemos una base de datos muy amplia. Para el tema de los vinos, comento que los SNP son más interesantes porque requieren fragmentos de ADN conservados de menor tamaño que los microsatélites, aproximadamente de igual la mitad o un tercio del tamaño. En los vinos sabemos que el DNA va a estar muy fragmentado por las condiciones en las que, digamos, a las que ha sido sometida, por los procesos, como decía, biológicos, físicos y químicos. Entonces vamos a encontrar fragmentos muy pequeñitos. Lo mismo nos pasa con ADN antiguo, por ejemplo, el que mostraba de las momias, o también trabajamos, por ejemplo, con semillas encontradas en yacimientos arqueológicos de semillas de vid, y en todos esos casos los fragmentos de ADN que encontramos son muy chiquititos. Entonces los marcadores SNPs en realidad serían un único nucleótido. Necesitamos algo de secuencia a los dos lados, o a un lado al menos de ese nucleótido, digamos, para poder ubicarlo, contextualizarlo. En cambio, para los microsatélites necesitaríamos trozos un poco más grandes. Por eso los SNPs serán los marcadores de elección. Vale, perfecto. Muchas gracias, Javier. Pues estoy revisando. Yo creo que no hay ninguna pregunta más. Por tanto, bueno, pues damos por finalizado el webinar. Daros las gracias a todos los ponentes por vuestra participación. También a todos los que, bueno, pues habéis asistido y nos habéis estado escuchando. Esperamos que hayáis encontrado muy interesantes todas las ponencias. Y bueno, pues muchas gracias.